Mi mejor amiga me acusó de secuestrar a su hija. Historia completa. Mi mejor amiga se negó a volver a casa de vacaciones después de que su hija intentara suicidarse. Luego me acusó de secuestrar a su hija por acogerla. Cuando la confronté, se burló y dijo, lo hizo para llamar la atención. Solo la miré fijamente. Eso fue hace 6 meses. Esta mañana estaba llorando afuera de un tribunal al que no se le permitía entrar. Mi mejor amiga, Claire, siempre había soñado con ser madre. Desde que éramos adolescentes, hablaba constantemente sobre qué tipo de mamá sería y cuántos hijos tendría. Entonces, cuando nació Julia, Claire estaba en las nubes, y yo estaba igual de feliz. Nunca la había visto brillar tanto. Nuestras hijas, Julia y mi Emma, crecieron juntas como hermanas, pasando fines de semana y vacaciones en las casas de cada una. Avancemos 15 años. Claire me pidió si podía cuidar a Julia por una semana mientras ella tomaba unas vacaciones solas en Bali. No era inusual. A Claire le gustaban sus descansos y Julia prácticamente vivía en mi casa de todos modos. Los primeros 2 días estuvieron bien. Cosas típicas de adolescentes, maratones de Netflix, comida chatarra, todo eso. Pero el día 3, las cosas cambiaron. En la cena, llamé a Julia desde su habitación, pero no respondió. Emma dijo que no había visto a Julia desde el almuerzo, y una sensación extraña se instaló en mi estómago. Subí las escaleras, toqué su puerta, pero no obtuve respuesta. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Julia nunca cerraba su puerta con llave. Algo estaba mal. Tomé la llave del cajón del pasillo y abrí la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Julia estaba acostada en su cama, apenas, respirando, rodeada de frascos de medicamentos vacíos y una nota doblada. Mi visión se nubló mientras marcaba el 911. Emma se quedó congelada detrás de mí, llorando, preguntando qué estaba pasando, pero no pude encontrar las palabras. Todo pasó rápido. La ambulancia llegó y yo estaba respondiendo preguntas de los paramédicos mientras enviaba mensajes frenéticamente a una vecina para que cuidara a Emma. En el viaje en ambulancia, llamé a Claire. Ella todavía estaba en el resort. Entre sollozos, entrecortados, le conté lo que había pasado, pero en lugar de sonar siquiera remotamente preocupada, Claire vaciló. Luego dijo, ¿es realmente tan grave? Tal vez solo quería atención. Sentí que se me cayó el estómago. Mi cabeza dio vueltas de incredulidad. En el hospital, el doctor explicó que Julia necesitaba que le lavaran el estómago. Le envié un mensaje a Claire inmediatamente. Seguramente, ahora se daría cuenta de lo grave que era, pero el siguiente mensaje de Claire me dejó sin aliento. Cambiar vuelos cuesta $200. Es caro. Además, no tienes que ir al hospital todos los días. Para eso están literalmente las enfermeras. Miré mi teléfono fijamente, la sangre me hervía. Quería gritar, pero sabía que Julia me necesitaba más que el drama de Claire en ese momento. Falté al trabajo, usé mis días de vacaciones, y pasé 3 noches seguidas en la silla del hospital junto a la cama de Julia. Una noche, me dijo, que pensaba que Claire ya no la amaba. Me preguntó por qué su mamá no regresaba por ella. No supe cómo responder. Solo la abracé, sintiendo una ola de ira en mi pecho. Durante todo esto, le envié a Claire actualizaciones constantes, fotos y mensajes, pero cada respuesta que recibía era más corta y más fría. Mientras tanto, publicaba selfies en la playa con el título «Viviendo mi mejor vida». Me di cuenta entonces de que la Claire que conocía, la madre devota que siempre decía ser, había desaparecido completamente. Cuando Julia fue dada de alta, preparé una habitación segura y cómoda para ella en mi casa. Traté innumerables veces de hablar con Claire sobre la situación, pero lo desestimaba cada vez. Claire finalmente apareció en mi casa un día completo después de aterrizar, profundamente bronceada y relajada. Le dio a Julia un abrazo incómodo a medias. Luego inmediatamente preguntó por el equipaje que había dejado antes de las vacaciones. Mientras le explicaba el plan de recuperación de Julia, los ojos de Claire se oscurecieron, su mandíbula se tensó con cada palabra. De repente, Claire explotó. Se levantó, acusándome de criar a su hija a sus espaldas. Su voz se hizo más fuerte, y comenzó a gritar sobre mí sobrepasando límites y exagerando las cosas. Probablemente solo fue para llamar la atención, escupió. Fue entonces cuando escuché un sollozo ahogado desde el pasillo. Julia se quedó congelada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Claire apenas miró a su hija. Mi corazón latía fuerte. ¿Estás bromeando?, grité. Le grité a Claire que había elegido la playa sobre su hija moribunda, pero Claire solo se burló, poniendo los ojos en blanco. Los adolescentes son dramáticos. Deberías haberlo sabido mejor. Eso fue todo. Exploté y descargué todo. Le dije que era egoísta, que había puesto constantemente sus necesidades primero. Que la vida de Julia aparentemente solo valía $200. Para ella. La voz de Claire se bajó, venenosa y fría. ¿No entiendes lo que es necesitar un descanso de tus hijos? En ese momento exacto, algo entre nosotras se rompió completamente. Vi quién era realmente Claire, y supe instantáneamente que nuestra amistad estaba más allá de cualquier reparación. Claire agarró la bolsa de Julia y exigió que se fuera, pero Julia se encerró en mi baño, sollozando incontrolablemente, negándose a ir, y fue entonces cuando Claire lo perdió. Comenzó a gritar, acusándome de secuestrar a su hija, y antes de que me diera cuenta,
Su teléfono estaba fuera y estaba llamando a la policía. Adelante, dije. Llámalos. Veamos qué piensan de una madre que no interrumpiría sus vacaciones cuando su hija intentó suicidarse. Eso solo hizo que Claire se enojara más. Salió corriendo y regresó 20 minutos después con 2 oficiales de policía. Realmente estaba afirmando que yo estaba secuestrando a su hija. Los oficiales se veían incómodos cuando se dieron cuenta de la situación. Les mostré los papeles de alta de Julia y traté de explicar sobre el intento de suicidio. Claire interrumpía constantemente, inventando algún cuento sobre mí estar obsesionada con su hija, y tratando de reemplazarla como la madre de Julia. Señora, ¿dónde está la menor ahora?, preguntó un oficial. Se encerró en el baño porque tiene miedo de irse con su madre, expliqué. La oficial femenina preguntó si podía tratar de hablar con Julia. Tocó suavemente la puerta del baño. Julia, soy la oficial Martínez. ¿Podemos hablar un momento? Después de algo de persuasión, Julia abrió la puerta. Se veía terrible, con la cara roja y temblando. En el momento en que salió, Claire comenzó a atacarla. Julia, detén este comportamiento ridículo ahora mismo. Estás causando una escena sin razón. Los oficiales se miraron. La oficial femenina sugirió que hablaran con Julia en privado. Claire objetó, pero el oficial masculino le dijo firmemente que necesitaban escuchar directamente de Julia. Mientras hablaban, Claire caminaba por el pasillo, quejándose fuertemente sobre mí, envenenando a su hija contra ella. Emma, que había estado sentada silenciosamente en el área de espera, comenzó a grabar a Claire en su teléfono sin que nadie se diera cuenta. Después de unos 15 minutos, los oficiales regresaron con Julia. La oficial Martínez dijo: «Esto parece estar más allá de nuestra jurisdicción. Este es un asunto familiar que necesita intervención profesional». Hizo una llamada y una trabajadora de CPS llamada señora Thompson llegó 1 hora después. La señora Thompson entrevistó a Julia privadamente, mientras Claire continuaba su diatriba sobre mí en el pasillo. Cuando la señora Thompson terminó de hablar con Julia, sugirió que Julia se quedara en algún lugar donde se sintiera segura por 72 horas, mientras se podían realizar evaluaciones apropiadas. Claire parecía que podría explotar, pero aparentemente se dio cuenta de que hacer otra escena frente a CPS no ayudaría a su caso. Bien, 72 horas, pero quiero conseguir algunas de sus cosas del cuarto de huéspedes. No confiaba en que Claire estuviera sola en ningún lugar cerca de Julia, así que fui con ella a recoger las pertenencias de Julia de mi casa. Tan pronto como estuvimos arriba, Claire se volvió contra mí. ¿Crees que has ganado? Voy a destruir tu vida por esto. Julia es mi hija, no tuya. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. Lo que Claire no sabía era que Emma nos había seguido arriba y estaba grabando desde el pasillo. En la grabación, puedes escuchar claramente a Claire decir: «Ni siquiera quiero lidiar con una adolescente malhumorada». ¿Crees que disfruto esto? Cuando Claire se fue, azotó todas las puertas que pudo encontrar y salió de nuestro camino de entrada lo suficientemente rápido como para dejar marcas de neumáticos. Sus palabras de despedida fueron que regresaría con autoridades reales que tomarían su lado. Llamé a mi hermana inmediatamente. Es abogada de familia y necesitaba consejo urgentemente. Me dijo que documentara todo. Cada mensaje, cada interacción, cada testigo. Comenzar un diario, guardar capturas de pantalla, registrar fechas y horas de todo. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes de amigos mutuos. Claire había comenzado a publicar en las redes sociales que yo era mentalmente inestable y había secuestrado a su hija. Algunos amigos preguntaban qué estaba pasando. Algunos ya estaban tomando el lado de Claire, y otros enviaban mensajes de apoyo. No podía creer lo rápido que todo se había desmoronado. Solo una semana antes, Claire y yo estábamos planeando nuestro viaje anual de verano a la playa juntas. Ahora, ella me estaba acusando públicamente de secuestro, y yo estaba escondiendo a su hija de ella. A la mañana siguiente, llevé a Julia a su cita de terapia programada. Estaba esperando en el área de recepción cuando Claire irrumpió, exigiendo participar en la sesión. Soy su madre. Tengo todo el derecho a estar ahí. La terapeuta, Dra. Chen, salió a la sala de espera cuando escuchó la conmoción. Calmadamente pidió hablar con Claire privadamente antes de tomar cualquier decisión. Claire fue con ella, dejándonos a mí y a Julia en la sala de espera. ¿Estás bien?, le pregunté. A Julia. Miró hacia abajo a sus manos. Hay algo que no le he dicho a nadie, susurró. La razón por la que hice lo que hice. Encontré mensajes en el teléfono de mamá. Estaba enviando mensajes a su amiga Lea sobre cuánto resiente ser madre, cómo desearía poder simplemente irse y nunca volver. Mi corazón se rompió por ella. Julia, lo siento mucho. Tengo miedo de decirle a la terapeuta o a la señora de CPS. ¿Y si me hacen ir a un hogar de acogida o algo así? Tomé su mano. Deberías decirle a la doctora Chen todo. Mientras más sepa, mejor te puede ayudar, y siempre tienes un hogar con nosotros, sin importar qué. Unos 20 minutos después, la doctora Chen salió con aspecto preocupado. Claire salió, corriendo detrás de ella, gritando que la doctora Chen era parcial y no profesional. Ni siquiera miró a Julia mientras se iba. La doctora Chen pidió hablar con Julia y conmigo. Recomendó apoyo profesional continuo para Julia y sugirió que sería mejor si Julia permanecía en un ambiente estable y de apoyo, es decir, nuestra casa.
al menos temporalmente. De vuelta en mi casa, recibimos un aviso de que Claire había presentado una audiencia de custodia de emergencia. Comencé a entrar en pánico, pero entonces la señora Thompson de CPS llamó. Explicó que la doctora Chen había presentado un informe expresando serias preocupaciones sobre la crianza de Claire. La audiencia de emergencia había sido pospuesta pendiente una investigación formal. Eso debería haber sido un alivio, pero solo marcó el comienzo de la batalla. Claire comenzó a llamar y enviar mensajes a Julia constantemente, alternando entre chantaje emocional, «Supongo que ya no me amas», y bombardeo de amor. «Eres mi mundo entero, niña preciosa». Luego cambió a mensajes como «Deja de exagerar lo que pasó, y me estás haciendo quedar mal». Julia me mostró todos los mensajes y la ayudé a bloquear el número de su madre mientras documentaba todo para CPS. Me rompía el corazón ver a Julia tener que protegerse de su propia madre. Las noticias sobre la situación se extendieron por nuestro círculo social. La mayoría de nuestros amigos fueron comprensivos una vez que entendieron lo que había pasado, pero Claire logró convencer a algunas personas de que yo estaba tratando de robar a su hija. Estos amigos comenzaron a llamarme e incluso a aparecer en mi casa para hacerme entrar en razón. Una tarde decidí llevar a las niñas por helado, esperando escapar del estrés por un rato. En el estacionamiento de la heladería nos topamos con la mejor amiga de Claire, Megan. Inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a filmarnos, gritando sobre alienación parental y cómo yo estaba lavando el cerebro a Julia. Apresuré a las niñas de vuelta al carro mientras ambas lloraban. Esta es mi vida ahora, documentando todo, consultando con mi hermana sobre opciones legales, apoyando a Julia a través de su recuperación y tratando de proteger a ambas niñas del comportamiento cada vez más errático de Claire. La investigación de CPS está en curso y la consejera escolar de Julia me ha estado llamando con preocupaciones desde que Julia no ha estado asistiendo. Me sigo preguntando cómo llegamos aquí. ¿Cómo se desintegró tan completamente una amistad de 15 años? Y más importante, ¿cómo nunca vi este lado de Claire antes? ¿Siempre fue así y simplemente no me di cuenta? ¿O algo cambió? Cualquiera que sea el caso, estoy comprometida a estar ahí para Julia por el tiempo que me necesite. Se merece sentirse segura y amada. Y si Claire no puede proporcionar eso, entonces lo haré yo. Pero tengo miedo de lo que Claire pueda hacer después. Ya ha demostrado que irá a extremos, incluso llamando a la policía con acusaciones falsas. ¿Qué pasa cuando termine el periodo de 72 horas? ¿Qué pasa si las cortes envían a Julia de vuelta con ella? Estoy tratando de tomar las cosas día a día, pero el estrés es abrumador. Emma está preocupada por su amiga. Mi esposo es comprensivo, pero preocupado por las implicaciones legales, y yo solo estoy tratando de evitar que todo se desmorone completamente. El periodo de enfriamiento de CPS de 72 horas casi había terminado, y yo estaba muy nerviosa por lo que pasaría después. Julia no había dormido toda una noche sin pesadillas desde su estadía en el hospital. La escuchaba llorar a las 2 a.m. y la encontraba sentada en el pasillo entre nuestro dormitorio y el de Emma, sin querer despertar a nadie, pero demasiado asustada para estar sola. Mi esposo Rob fue increíble durante todo esto. Hacía los panqueques favoritos de Julia en las mañanas y ayudaba a ambas niñas con la tarea para mantener algo de normalidad. La noche antes de que se cumplieran las 72 horas, Julia tuvo el peor ataque de pánico que había visto. No podía respirar. Todo su cuerpo temblaba y seguía diciendo, «Por favor, no me hagas volver», una y otra vez. Después de que finalmente la calmamos y la llevamos de vuelta a dormir con Emma, haciéndole compañía, Rob y yo nos sentamos en nuestra mesa de cocina sintiéndonos completamente indefensos. ¿Y si la obligan a volver con Claire?, susurré, sin querer que las niñas escucharan. La viste esta noche. Está aterrorizada. Rob apretó mi mano. Encontraremos una manera. Tu hermana viene mañana en la mañana, ¿verdad? Ella sabrá qué hacer. Mi hermana Natalie llegó a las 7:00 a.m. en punto al día siguiente, luciendo como toda una abogada dura en su traje azul marino. Había traído una pila de papeles y su laptop, convirtiendo nuestro comedor en una oficina de abogados improvisada. Revisó todo lo que habíamos documentado hasta ahora y asintió con aprobación. «Hiciste bien manteniendo registros», dijo, revisando las capturas de pantalla de los mensajes de Claire y las grabaciones de Emma. «Esto ayudará, pero necesito prepararte. Las cortes familiares pueden ser impredecibles. Los padres biológicos tienen mucha flexibilidad». La señora Thompson de CPS llegó a las 9:00 a.m. para una evaluación de seguimiento. Entrevistó a Julia de nuevo, luego pidió hablar conmigo y con Rob. Su expresión era seria pero comprensiva. «Basado en mi investigación preliminar y el informe de la doctora Chen, estoy recomendando que se les otorgue tutela temporal mientras completamos una evaluación más completa», nos dijo. «Sin embargo, Claire ha contratado un abogado que está luchando esto duramente. Habrá una audiencia mañana». Sentí una ola de alivio seguida inmediatamente por temor de enfrentar a Claire en la corte. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. «Espero que hayas disfrutado jugando a la mamá. Nos vemos en la corte mañana». El resto del día fue una nebulosa de preparación. Natalie entrenó a Julia sobre qué esperar si el juez quería hablar con ella. Rob llevó a Emma a casa de sus padres. Decidimos que era mejor si ella no estaba presente para el estrés de la audiencia. Apenas pude comer o dormir, mi mente corriendo con escenarios del peor caso.
La corte familiar era más pequeña de lo que esperaba, más como una sala de conferencias que las cortes dramáticas que ves en la televisión. Claire ya estaba ahí cuando llegamos, sentada junto a un abogado de aspecto elegante en un traje caro. No nos reconoció, solo se quedó mirando hacia adelante con una ligera sonrisa en su cara. Julia apretó mi mano tan fuerte que me dolió. Podía sentirla temblando a mi lado. Natalie mantuvo una mano tranquilizadora en su hombro mientras tomamos nuestros asientos. La jueza era una mujer mayor llamada jueza Patel con anteojos de lectura y una expresión seria. Revisó el expediente del caso por lo que se sintió como una eternidad antes de dirigirse a la sala. He revisado los informes de servicios de protección infantil y la doctora Chen, así como los registros del hospital, dijo. Me gustaría hablar con Julia privadamente en mi oficina. El abogado de Claire inmediatamente objetó, afirmando que yo había entrenado a Julia. La jueza lo rechazó y se llevó a Julia. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Claire siguió mirándome fijamente desde el otro lado de la sala, mientras su abogado le susurraba. Cuando regresaron, Julia se veía agotada, pero de alguna manera más calmada. La jueza Patel ajustó sus anteojos y se dirigió a la corte. Basado en toda la evidencia ante mí, incluyendo mi conversación con Julia, estoy otorgando tutela temporal al señor y señora Reynolds por un periodo de 30 días, durante el cual se realizará una evaluación familiar completa. Claire jadeó audiblemente. Su abogado comenzó a objetar, pero la jueza Patel no había terminado. La señora Davis tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana en el Centro de Servicios Familiares. Además, estoy ordenando que la señora Davis complete una evaluación psicológica y asista a clases de crianza antes de la próxima audiencia. Claire se puso de pie, su cara roja. «Esto es ridículo. Es mi hija. Señora Davis, contrólese o la mantendré en desacato», advirtió la jueza Patel. «Este arreglo temporal es en el mejor interés de su hija, hasta que podamos evaluar completamente la situación». La mirada que Claire me dio mientras salíamos de la corte era de odio puro. Pasó junto a Julia sin una palabra y salió corriendo, su abogado corriendo detrás de ella. En el estacionamiento, Julia se derrumbó contra mí en lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. «No tengo que volver», seguía diciendo. «No tengo que volver». «No por al menos 30 días», aclaró Natalie gentilmente. «Y esperemos que tampoco después de eso, pero necesitamos estar preparadas para una batalla más larga». No se equivocaba. La tutela temporal de 30 días fue solo el comienzo de lo que se convirtió en una guerra. Claire faltó a sus primeras 2 visitas supervisadas. Luego apareció a la tercera con una actitud completamente nueva y regalos caros para Julia. El informe del supervisor notó que Claire parecía más interesada en tomarse selfies con Julia para publicar en línea que en realmente conectar con su hija. Luego vino la campaña en las redes sociales. Claire publicaba diariamente sobre ser una madre luchando para recuperar a su hija y cómo yo era una mujer mentalmente inestable obsesionada con su niña. Torció todo, afirmando que la estancia hospitalaria de Julia se debió a una sobredosis accidental, no a un intento de suicidio, y que yo estaba explotando el error de una adolescente para secuestrarla. Algunos de nuestros amigos mutuos realmente le creyeron. Jessica, a quien había conocido por 10 años, me envió un mensaje diciendo que debía detener el drama y devolver a Claire su hija. Michael, otro amigo de mucho tiempo, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionado conmigo por interponerme entre una madre y su hijo. La peor parte fue el impacto en Julia. Comenzaría a hacer progreso en terapia, luego vería una de las publicaciones de su mamá, o escucharía sobre las últimas mentiras de Claire, y se hundiría de nuevo. Una noche, me mostró un chat grupal donde sus antiguas amigas del vecindario de Claire la estaban llamando mentirosa y buscadora de atención. Estaba devastada. «¿Por qué no me deja ir?», sollozó Julia. «Si ni siquiera me quiere, ¿por qué está luchando tan duro?». No tenía una buena respuesta. Todo lo que podía hacer era abrazarla y prometerle que no nos rendiríamos. Emma también. Estaba sufriendo. Había perdido amigos cuyos padres se pusieron del lado de Claire y estaba lidiando con comentarios desagradables en la escuela, pero se mantuvo ferozmente leal a Julia, incluso siendo suspendida por un día después de confrontar a un niño que estaba esparciendo rumores sobre el falso intento de suicidio de Julia. 3 semanas después de la tutela temporal, Claire escaló las cosas de nuevo. Apareció en la cita de terapia de Julia, creando tal escena que la seguridad tuvo que escoltarla fuera. Ese mismo día, alguien rayó mi carro en el estacionamiento de la oficina con la palabra «ladrona» raspada en la puerta del conductor. No podía probarlo, pero el timing no era precisamente sutil. Rob se estaba preocupando por la seguridad. Instaló cámaras alrededor de nuestra casa y cambió las cerraduras después de que Julia mencionara que Claire tenía una llave de repuesto de cuando nos cuidaba la casa años atrás. Se sentía paranoico, pero necesario. La audiencia de revisión de 30 días se acercaba rápidamente. La señora Thompson había completado su evaluación y recomendó extender mi tutela por al menos 6 meses. La doctora Chen proporcionó un informe sólido sobre el progreso de Julia en terapia y el daño que se haría al forzarla a volver a la custodia de Claire. Nos sentíamos cautelosamente optimistas. Entonces, 2 días antes de la audiencia, nos golpearon de repente. El abogado de Claire presentó una moción de emergencia afirmando que el padre de Julia, Mark, quería la custodia. Esto no tenía sentido.
Claire siempre nos había dicho que Mark las abandonó cuando Julia era bebé y no quería nada que ver con su hija. Julia nunca lo había conocido. Natalie estaba furiosa. Esta es una táctica dilatoria, explicó. Saben que están perdiendo, así que están metiendo una complicación para ganar tiempo. La jueza pospuso la audiencia por 2 semanas para investigar la reclamación del padre. Estaba fuera de mí por la frustración, pero Natalie vio una oportunidad. Si Mark realmente está en escena, tal vez deberíamos hablar con él, sugirió. Claire lo ha pintado como el villano por 15 años, pero ¿y si esa no es toda la historia? Julia estaba dudosa, pero curiosa sobre el padre que nunca había conocido. Con su permiso, Natalie contrató un investigador privado que rastreó a Mark Hansen en un pueblo a unas 3 horas de distancia. Estaba casado de nuevo con 2 niños pequeños y trabajaba como arquitecto. Nada sobre él coincidía con la descripción de Claire de un vago que abandonó a su familia. Estaba nerviosa por contactarlo. ¿Y si era terrible o no quería nada que ver con Julia? Pero necesitábamos saber la verdad. Natalie lo llamó primero, explicando la situación profesionalmente. Para nuestra sorpresa, Mark pidió hacer una videollamada con todos nosotros esa misma noche. Cuando su cara apareció en la pantalla, me sorprendió lo mucho que Julia se parecía a él. Los mismos ojos verdes, la misma barbilla. Se veía nervioso, pero ansioso. Julia, dijo, su voz quebrándose. No puedo creer que seas realmente tú. Julia estaba sin palabras, mirando al padre que nunca había conocido. Mark explicó su lado de la historia, y no era nada como lo que Claire nos había dicho. Él y Claire habían salido en la universidad y ella quedó embarazada inesperadamente. Trataron de hacer que funcionara, pero se separaron cuando Julia tenía 2 años. Él pagó manutención infantil y tuvo visitas regulares hasta que Julia tenía 4. Entonces Claire consiguió una oportunidad de trabajo en nuestra ciudad y se mudó 200 millas lejos. Prometió que resolveríamos un nuevo horario de visitas, explicó Mark. Pero luego comenzó a poner excusas. Julia estaba enferma, tenía planes, el timing no era bueno. Eventualmente dejó de contestar mis llamadas completamente. Había contratado un abogado y luchado por las visitas, pero Claire siguió cambiando direcciones y trabajos. Enviaba regalos de cumpleaños y Navidad que nunca fueron reconocidos. Cuando Julia tenía 7, recibió una carta de cese y desistimiento del abogado de Claire afirmando que su acoso estaba causando angustia emocional a Julia. La carta decía que Julia tenía miedo de mí y no quería contacto, dijo Mark, su voz quebrándose. No quería traumatizar a mi hija, así que me alejé. Seguí pagando manutención infantil a través del sistema estatal, pero Claire dejó claro que no era bienvenido en la vida de Julia. Nos mostró una caja de cartas y tarjetas de vueltas que había enviado a lo largo de los años. Había mantenido seguimiento de Julia a través de amigos mutuos distantes y redes sociales, siempre esperando que ella pudiera contactarlo cuando fuera mayor. Julia estaba llorando silenciosamente a mi lado. Me dijo que te fuiste porque no querías un niño, dijo. Dijo que nunca pagaste manutención infantil ni enviaste tarjetas de cumpleaños. Mark negó con la cabeza tristemente. Nunca dejé de intentarlo, Julia. Nunca dejé de amarte. Era mucho para que Julia lo procesara. Después de la llamada, se encerró en su habitación por horas. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban hinchados de llorar, pero parecía más fuerte de alguna manera. Quiero conocerlo, dijo decisivamente. En persona. Mark manejó ese fin de semana. La reunión fue incómoda al principio. ¿Cómo no? ¿Podía hacerlo? Pero viéndolos juntos, viendo los mismos gestos, la misma manera de hablar con las manos cuando se emocionaban, era notable. Mark trajo álbumes de fotos de los primeros años de Julia y de su lado de la familia que nunca había conocido. Julia descubrió que tenía 2 mediohermanos, una madrastra llamada Karen que era maestra de arte de preparatoria, y abuelos que habían estado guardando regalos para su cumpleaños cada año, esperando dárselos algún día. Mientras se conocían, salí para darles privacidad y encontré una notificación en mi teléfono. Claire había publicado una foto de ella luciendo triste junto a una imagen de Julia cuando era pequeña con el título «Extrañando a mi niña preciosa que fue manipulada para pensar que soy una mala madre». Ahora su padre, que nos abandonó, está fingiendo que le importa después de 15 años de ausencia. El dinero cambia a las personas. Quería arrojar mi teléfono por el patio. La audacia de sus mentiras era increíble. Pero entonces Rob me mostró algo más. La historia de Claire estaba comenzando a desmoronarse públicamente. Antiguos compañeros de clase de Claire y Mark estaban comentando en su publicación con sus recuerdos de lo que realmente pasó. La hermana de Mark había publicado contraevidencia mostrando los pagos de manutención infantil y los regalos devueltos. La narrativa cuidadosamente construida de Claire se estaba desmoronando. La audiencia de custodia extendida finalmente llegó. Mark asistió no para buscar custodia él mismo, sino para apoyar el deseo de Julia de quedarse con nosotros mientras él gradualmente construía una relación con ella. Su testimonio sobre la alienación parental de Claire claramente impactó a la jueza Patel. El abogado de Claire trató de pintar a Mark como un padre oportunista ausente, pero la evidencia de sus esfuerzos por mantenerse conectado era abrumadora. La verdadera bomba vino de una fuente inesperada. El novio actual de Claire, Taylor, apareció para testificar. Claire se veía sorprendida de verlo ahí. Claramente no había anticipado esto.
Taylor testificó que Claire le había confesado que deliberadamente mantuvo a Julia lejos de su padre y había estado usando a su hija principalmente para contenido de redes sociales, sobre ser una madre soltera dedicada. Claire lo perdió completamente en la corte, gritando que Taylor estaba mintiendo porque ella lo había dejado. La jueza Patel tuvo que amenazarla con desacato a la corte nuevamente para restaurar el orden. Cuando se calmó todo, la jueza Patel extendió mi tutela de Julia por 6 meses con Claire limitada a visitas supervisadas una vez por semana. También, otorgó derechos de visita a Mark y ordenó terapia familiar para todas las partes involucradas. Claire fue requerida a completar clases de crianza y terapia individual antes de que la corte reconsiderara su posición de custodia. Afuera de la corte, Claire se acercó a nosotros cautelosamente. Julia se tensó a mi lado y puse un brazo protector, alrededor de sus hombros. Julia, sé que no me crees ahora y no te culpo, dijo Claire. Pero estoy tratando de cambiar. Realmente tratando. Espero que algún día me des otra oportunidad de estar en tu vida. Julia asintió rígidamente, pero no habló. Claire parecía aceptar esto, volviéndose para irse sin presionar por más. Mientras caminábamos a nuestro carro, Julia estaba callada. Finalmente dijo: ¿Crees que lo decía en serio sobre cambiar? No lo sé, respondió honestamente. Las personas pueden cambiar si realmente quieren y hacen el trabajo, pero toma tiempo reconstruir la confianza una vez que se rompe. No estoy lista para perdonarla, dijo Julia firmemente. Tal vez algún día, pero no ahora. Eso es completamente válido, le aseguré. No le debes perdón en ningún cronograma que no sea el tuyo. Esa noche encontré a Julia sentada en 1900, nuestro columpio del porche trasero, mirando las estrellas. Me senté junto a ella y nos mecimos silenciosamente por unos minutos. Sara, dijo finalmente, gracias por salvar mi vida. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces. La abracé, mi garganta tensa por la emoción. Tú eres quien hizo el trabajo duro, Jules. Solo estoy agradecida de poder ver la persona increíble en la que te estás convirtiendo. Solía pensar que no le importaba a nadie, dijo suavemente. Ahora sé que eso no es cierto. Mientras nos sentamos ahí bajo las estrellas, reflexioné sobre cuán diferente podrían haber resultado las cosas si no hubiera encontrado a Julia esa noche, si hubiera respetado la autoridad parental de Claire a pesar de mis preocupaciones, si me hubiera echado para atrás cuando me enfrenté con policía y acusaciones. El pensamiento era insoportable. Nuestro viaje estaba lejos de terminar. Julia todavía tenía mucha sanación que hacer. La relación con su padre era todavía nueva y en desarrollo. Claire permanecía como un factor impredecible en nuestras vidas. Pero por primera vez en meses, sentí esperanza genuina para el futuro de Julia y para todos nosotros. La amistad rota con Claire siempre sería un capítulo doloroso en mi vida. Lloré, la pérdida de la persona que pensé que era. Los años de recuerdos compartidos y confianza. Pero en su lugar, algo más fuerte se había formado. Una familia elegida construida en cuidado genuino en lugar de obligación o imagen. Ver a Julia florecer en ese ambiente hizo que todo lo que habíamos pasado valiera la pena. El final de la amistad rota por los siguientes 2 meses, las cosas fueron realmente bastante estables. Julia estaba asistiendo a terapia regularmente, y su terapeuta reportaba buen progreso. Incluso había comenzado a regresar a la escuela a tiempo completo, aunque habíamos arreglado con la administración que podía llamarme para que la recogiera si las cosas se volvían abrumadoras. Mark estaba probando ser un papá increíble, paciente, considerado y totalmente comprometido a construir una relación con Julia a su ritmo. Pero debería haber sabido que Claire no se quedaría callada por mucho tiempo. Justo después de las vacaciones de invierno, Julia llegó a casa de la escuela, luciendo molesta. Aparentemente, Claire había creado todo un grupo de Facebook de derechos de las madres, específicamente sobre nuestra situación. Había reclutado a algunas mamás del antiguo vecindario de Julia, y estaba publicando diariamente sobre estar separada de su hijo por una amiga manipuladora. La peor parte era que había publicado fotos viejas de Julia sin permiso, incluyendo algunas de su estadía en el hospital. ¿Cómo consiguió esas?, preguntó Julia, sus manos temblando mientras me mostraba su teléfono. Nunca le di permiso para compartir estas. Llamé a Natalie inmediatamente, y nos ayudó a presentar una queja por violación de la orden de restricción y uso no autorizado de las imágenes de Julia, pero el daño ya se estaba extendiendo en línea. Algunos de los seguidores de Claire habían encontrado las redes sociales de Julia y le estaban enviando mensajes desagradables sobre ser desagradecida con su madre. Pensamos que tendríamos que luchar esta nueva batalla. Pero algo inesperado pasó. Una de las mamás en el grupo de Claire, una mujer llamada Diane, me contactó privadamente. Se había unido pensando que estaba apoyando a una madre agraviada, pero después de ver algunas inconsistencias en las historias de Claire, había investigado. Encontré los registros de la corte, escribió Diane, y no coinciden con lo que Claire le está diciendo a todos. La confronté sobre esto y se puso balística, acusándome de traicionarla. Creo que varias personas están comenzando a ver a través de su actuación. Efectivamente, en unos días, el grupo de apoyo de Claire implosionó. Varios miembros publicaron disculpas públicas a Julia después de descubrir que habían sido manipulados. Claire bajó todo el grupo y se quedó sospechosamente callada en línea. ¿Crees que finalmente se está rindiendo?,
preguntó Rob esperanzado una noche después de que las niñas se habían ido a la cama. Negué con la cabeza. No creo que Claire sepa cómo rendirse. Solo se está reagrupando. Tenía razón. 2 semanas después, Julia vino a mí con otro desarrollo preocupante. Mamá, digo Sara, se corrigió, aunque en secreto mi corazón se hinchó un poco cada vez que accidentalmente me decía mamá. Claire ha estado enviando emails a mis maestros. Me mostró su email escolar, que incluía un mensaje reenviado de su maestra de inglés. Claire había contactado a cada uno de los maestros de Julia, afirmando que estaba preocupada por el rendimiento académico de su hija y pidiendo actualizaciones regulares sobre tareas y calificaciones, a pesar de que la orden de la corte especificaba que toda información educativa debía ir a través de mí o Mark. La administración escolar fue increíble una vez que expliqué la situación. Enviaron una alerta a todo el personal sobre Claire y reforzaron sus protocolos de seguridad para evitar que accediera a los registros de Julia o al edificio mismo. El siguiente movimiento de Claire vino durante la sesión de terapia de Julia. Doctora Chen me llamó inmediatamente después sonando preocupada. Quería hacerte saber que Claire de alguna manera obtuvo mi dirección de email profesional y me envió un mensaje extenso conteniendo lo que afirma es la historia de Julia de manipulación y comportamiento buscador de atención. Es altamente inapropiado y lo reporté a la corte. Julia estaba devastada cuando se enteró. Está tratando de volver a todos contra mí, susurró, abrazando sus rodillas a su pecho. Incluso a mi terapeuta. Pero no está funcionando, señalé gentilmente. La doctora Chen vio a través de eso. Todos los que importan conocen la verdad sobre ti, Julia. Eso parecía ayudar, pero podía ver el costo que esta batalla constante estaba teniendo en ella, y en Emma también. Mi hija había sido la roca de Julia a través de todo, pero noté que se estaba volviendo ansiosa sobre su propia reputación en la escuela, después de que Claire comenzó a sugerir en línea que Emma era una mala influencia que alentaba la rebelión de Julia. Encontré a Emma llorando en su habitación, una noche después de ver publicaciones donde algunos padres cuestionaban si sus hijos deberían pasar tiempo con esas niñas problemáticas de la casa Reynolds. Me senté en su cama y la abracé. Lo siento tanto, cariño. Esto no es justo. Para ti. Emma se limpió los ojos. No me importa lo que esos padres estúpidos piensen. Solo odio ver a Julia lastimada una y otra vez, y tengo miedo de lo que Claire pueda hacer después. Yo también tenía miedo, aunque trataba de no mostrarlo. También estaba agotada. Entre el trabajo, asuntos legales, apoyar a ambas niñas y tratar de mantener algo parecido a un hogar normal. Estaba funcionando en humos. Rob estaba recogiendo toneladas de carga, pero él también estaba cansado. Fue entonces cuando Mark intervino de una manera que no había esperado. Ajustó su horario de trabajo para tomar los viernes libres para poder ayudar con la recogida de la escuela y citas. Comenzó a tener a Julia y Emma los viernes en la tarde, dándonos a Rob y a mí unas horas para recuperar el aliento cada semana. Sue, esposa Karen, incluso dejó comidas caseras un par de veces diciendo simplemente, ahora somos familia, esto es lo que hace la familia. Justo cuando pensé que podríamos estar encontrando un ritmo sostenible, la corte programó una revisión de las visitas supervisadas de Claire. Había una posibilidad de que expandieran su acceso si había cumplido con todos los requisitos y mostrado mejora. 3 días antes de la revisión, Julia vino a mí en lágrimas, mostrándome su teléfono. Había recibido docenas de mensajes de números desconocidos con mensajes como mentirosa y buscadora de atención, y todos saben que te estás inventando esto. Algunos incluso contenían amenazas. Tal vez deberías intentar matarte de verdad, esta vez. Estaba horrorizada e inmediatamente llamé a la policía. Tomaron un reporte y dijeron que tratarían de rastrear los números, pero admitieron que estas campañas de acoso a menudo eran difíciles de seguir. Le conseguimos a Julia un nuevo número de teléfono el mismo día, pero el daño ya estaba hecho. Tuvo pesadillas esa noche y apenas pudo funcionar al día siguiente. La audiencia de revisión de visitas. Presentamos evidencia del acoso. La compañía telefónica había rastreado los mensajes a un teléfono prepagado, comprado en una tienda de conveniencia cerca del apartamento de Claire. El video de seguridad de la tienda mostraba claramente a Claire comprando el teléfono, usando una gorra de béisbol, pero aún fácilmente identificable. El abogado de Claire trató de argumentar que no había prueba definitiva de que ella había enviado los mensajes, pero el juez no se lo creyó. En lugar de expandir el acceso de Claire, el juez mantuvo el horario de visitas supervisadas y ordenó que Claire se sometiera a una evaluación psicológica completa antes de que se consideraran cambios. Afuera de la corte, el abogado de Claire me llevó a un lado. Mi cliente está experimentando dificultades financieras que le están impidiendo asistir a todas sus sesiones de terapia mandatorias, explicó. Ha preguntado si considerarías reducir la manutención infantil que estás recibiendo para compensar esos costos. Solo lo miré fijamente. No estoy recibiendo ninguna manutención infantil. Claire no ha pagado ni un centavo desde que Julia vino a vivir con nosotros. El abogado se veía genuinamente sorprendido, pero mi cliente dijo que ha estado pagando apoyo sustancial. Te mintió, dije simplemente. Revisa los registros de la corte. Esa noche, Julia parecía inusualmente callada después de su visita supervisada con Claire. La encontré sentada en su cama, mirando la pared. ¿Todo bien, cariño?, pregunté, sentándome junto a ella.
Julia vaciló. Se veía diferente hoy, como realmente calmada y amable. Trajo algunos de mis libros viejos de cuando era pequeña y habló sobre cosas normales. Eso suena positivo, dije cautelosamente. Sí, pero... Julia torció sus dedos nerviosamente. Cuando el supervisor fue a tomar una llamada telefónica, mamá se inclinó y susurró que sabe que entraré en razón pronto y que me arrepentiré de traicionarla si no lo hago. Mi corazón se hundió. ¿Le dijiste al supervisor? Julia negó con la cabeza. Mamá estaba sonriendo todo el tiempo, como si estuviera diciendo algo dulce. Habría sido mi palabra contra la de ella. Programé una sesión de emergencia con la doctora Chen. Al día siguiente, durante la cita, sugirió que Julia documentara instancias específicas de la manipulación y amenazas de Claire para la corte. Sé que es difícil, le dijo la doctora Chen. Pero crear un registro claro de estos comportamientos es importante. Julia estuvo de acuerdo, pero encontró el proceso increíblemente perturbador. Solo escribir algunas de las cosas que Claire había dicho y hecho a lo largo de los años trajo de vuelta pesadillas y ataques de ansiedad. Creamos un sistema donde escribiría por 20 minutos. Luego tomaría un descanso con Emma o conmigo cerca para apoyo. Incluso con estas precauciones, era trabajo agotador. Lo que emergió de la documentación de Julia fue un patrón que no habíamos entendido completamente antes. Cada vez que Julia había mostrado independencia o formado amistades cercanas, Claire había encontrado maneras de sabotearlas. Accidentalmente, programaba eventos familiares cuando Julia tenía reuniones con amigas. Le decía a Julia que las amigas habían dicho cosas negativas sobre ella a sus espaldas. Incluso llamaba a los padres de las amigas de Julia para sugerir que sus hijos podrían ser influenciados negativamente por pasar tiempo juntos. Mientras tanto, la evaluación psicológica de Claire fue completada y enviada a la corte. Su abogado inmediatamente presentó una moción para que fuera sellada, afirmando que contenía información médica privada irrelevante al caso. Esperamos ansiosamente por 2 semanas antes de que el juez dictaminara que las porciones relevantes a la capacidad de crianza serían divulgadas. Las secciones no selladas fueron perturbadoras. El psicólogo notó patrones narcisistas preocupantes y específicamente recomendó en contra del tiempo de crianza sin supervisión, declarando que Claire veía a Julia como una extensión de sí misma en lugar de un individuo separado con necesidades y sentimientos legítimos propios. La respuesta de Claire fue despedir a su abogado y afirmar que el psicólogo estaba sesgado contra las madres. La corte nombró un tutor ad litem, esencialmente un investigador independiente enfocado únicamente en los mejores intereses de Julia para evaluar la situación desde todos los ángulos. Linda, la tutora ad litem, fue completa y justa. Entrevistó a todos en ambos hogares, habló con los maestros y terapeuta de Julia, y revisó toda la documentación que habíamos reunido. Durante su visita en casa con Claire, pasó más de 2 horas hablando con ella. Claire fue muy diferente, con Linda de lo que es con nosotros, dijo Julia después de su propia entrevista con la tutora. Era como super mamá del año, toda preocupada y cálida y esas cosas. Traté de no preocuparme de que Linda pudiera ser engañada por la actuación de Claire, pero era difícil. Tanto dependía de su evaluación. Entonces algo inesperado pasó. Una de las amigas de Claire, una mujer llamada Patricia, que inicialmente había sido hostil hacia mí, me contactó pidiendo reunirse para tomar café. Era sospechosa, pero accedí a reunirme en un lugar público. Patricia se inquietó con su taza de café por varios minutos antes de finalmente hablar. Claire me pidió que le mintiera a la tutora. Soltó. Quería que dijera que había presenciado todos estos momentos perfectos, de madre e hija entre ella y Julia a lo largo de los años, pero no puedo hacerlo. Ya no. Explicó que Claire la había entrenado sobre exactamente qué decir, incluyendo eventos específicos que Patricia nunca había presenciado realmente. He sido amiga de Claire por años, y siempre pensé que tú eras la mala en esta historia, pero ahora no estoy tan segura. Patricia proporcionó una declaración jurada sobre el intento de alteración de testigos de Claire, que inmediatamente enviamos a Linda y a la corte. Aún más sorprendente, unos días después, Mark recibió una llamada de Taylor, el ahora exnovio de Claire. Había terminado su relación después de descubrir el alcance de la manipulación de Claire, y quería proporcionar información que pensaba podría ayudar a proteger a Julia. Debería haber hablado antes, le dijo Taylor a Mark. Vi señales de advertencia, pero no quería creerlo. Claire estaba obsesionada con lo que llamaba ganar contra ustedes, pero apenas mencionaba el bienestar de Julia. Todo era sobre probar que tenía razón. Taylor proporcionó capturas de pantalla de mensajes perturbadores donde Claire discutía usar a Julia para mantener su imagen de madre del año en las redes sociales, y se quejaba de lo mucho más fácil que sería la vida sin drama adolescente. El informe final de Linda a la corte fue comprensivo e inflexible. Recomendó que Julia permaneciera en mi custodia con visitas terapéuticas continuas con Claire, pero el informe contenía algo que ninguno de nosotros había anticipado: preocupaciones sobre la explotación financiera de Julia por parte de Claire, a través de una cuenta de recaudación de fondos, afirmando ser para la recuperación y defensa legal de Julia. El juez inmediatamente congeló la cuenta y ordenó una investigación financiera. Reveló que Claire había recaudado más de $15,000 de seguidores comprensivos en línea, ostensiblemente para el tratamiento y honorarios legales de Julia. Los registros bancarios mostraron que el dinero había financiado realmente las vacaciones de Claire, juergas de compras y representación legal.
La corte ordenó que Claire repagara todos los fondos obtenidos fraudulentamente y le prohibió usar el nombre o imagen de Julia en línea para cualquier propósito. Cuando las noticias de la explotación financiera se extendieron por nuestra comunidad, la opinión pública finalmente cambió decisivamente a nuestro favor. Con su reputación desmoronándose, Claire hizo un show de recomprometerse con su terapia ordenada por la corte y clases de crianza. Su nueva terapeuta reportó que estaba asistiendo a sesiones, pero mostraba compromiso o comprensión mínimos. La corte mantuvo todos los requisitos de supervisión a pesar de las protestas de Claire de que estaba haciendo todo lo que se le pedía. Mientras se acercaba el cumpleaños número 17 de Julia, queríamos hacerlo especial. Había hecho progreso notable en terapia e incluso se había unido a un grupo de arte para adolescentes lidiando con trauma. Semanas antes de su cumpleaños, Claire presentó una moción de emergencia exigiendo ser incluida en cualquier celebración, como su derecho maternal. El juez no solo negó la moción de Claire, sino que reprendió a su abogado por abusar de los procedimientos de emergencia. Aún así, Julia se preocupó de que Claire pudiera aparecer de todos modos y arruinar el día. Entonces, Mark sugirió organizar la celebración en su casa en el estado vecino. La fiesta fue perfecta, solo amigos y familia, buena comida y nada de drama. Julia parecía genuinamente feliz, riendo con Emma y sus medio hermanos, mostrándole a Karen su último proyecto de arte, y luciendo más relajada de lo que la había visto en más de un año. Cuando regresamos a casa esa noche, encontramos docenas de cajas apiladas en mi porche delantero, todas etiquetadas La niñez de Julia. Adentro había principalmente basura, juguetes rotos, ropa manchada, incluso algo de basura. Claramente el intento de Claire de insertarse en el día, incluso desde la distancia. Típico de mamá, dijo Julia suspirando mientras clasificábamos el desastre. Siempre tiene que recordarle a todos que existe. Mientras progresaba el año escolar, Julia comenzó a hablar sobre la universidad. Quería visitar algunas escuelas de arte en la costa este, lo que requeriría ajustar el acuerdo de custodia para viajes fuera del estado. Presentamos las mociones apropiadas con meses de anticipación, anticipando la oposición de Claire. Efectivamente, Claire luchó contra la solicitud de visita universitaria, afirmando que Julia era demasiado frágil emocionalmente para viajar lejos de casa. La tutora Adley Tem estuvo en fuerte desacuerdo, notando la excelente recuperación académica y crecimiento emocional de Julia. El juez no solo aprobó las visitas universitarias, sino que elogió la resistencia de Julia en la corte, haciéndola sonrojarse de orgullo. Durante su tercera visita universitaria, Julia recibió múltiples llamadas de un número desconocido, que ignoró siguiendo nuestros protocolos de seguridad. Esa noche, recibió un mensaje con una foto de Claire parada afuera del edificio del campus que habían recorrido ese día, mostrando claramente que los había seguido a través de las líneas estatales. Inmediatamente contactamos seguridad del campus y cortamos la visita. El incidente cruzó una línea legal clara, resultando en cargos formales de acecho contra Claire. Mientras se acercaba la fecha de la corte, su abogado propuso un acuerdo comprensivo sobre todos los asuntos pendientes. La oferta parecía sospechosamente razonable a primera vista. Claire dejaría todas las reclamaciones de custodia a cambio de visitas estructuradas y Julia manteniendo el seguro de salud de su madre en la universidad. Pero algo se sentía mal, así que solicitó una sesión de mediación en lugar de simplemente firmar el acuerdo. En la mediación, Claire inicialmente apareció cooperativa, incluso disculpándose por cualquier malentendido. Pero cuando la discusión se dirigió a las opciones universitarias de Julia, su verdadera motivación emergió. Insistió en que Julia asistiera a su alma mater, donde Claire tenía conexiones, esencialmente tratando de controlar la experiencia universitaria de Julia y ganar acceso de vuelta a su vida. Cuando rechazamos esa demanda, la fachada de Claire se desmoronó completamente. Acusó a Julia de ser manipulada y desagradecida, su voz subiendo con cada palabra hasta que el mediador tuvo que terminar la sesión. El mediador después recomendó que se informara a la corte sobre los problemas de control continuo de Claire. Siguiendo la mediación fallida, Claire escaló su campaña en línea de nuevo, pero esta vez, su grupo de derechos de las madres rápidamente implosionó cuando los miembros se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados cuando las acciones documentadas de Claire no coincidían con su narrativa de víctima. El caso de acecho criminal procedió con evidencia sólida del incidente universitario. 2 días antes de la audiencia, Claire se internó en una instalación de salud mental, resultando en un aplazamiento de los procedimientos. Después de una estadía hospitalaria de 3 semanas, Claire emergió con un diagnóstico de trastorno bipolar que inmediatamente trató de usar como justificación para todas sus acciones. Pero el informe del psiquiatra tratante notó que los problemas de salud mental no explicaban la naturaleza calculada de muchos de sus comportamientos. Mientras se acercaba el cumpleaños número 18 de Julia, todos éramos conscientes de su significado. Una vez que cumpliera 18, muchas restricciones ordenadas por la corte naturalmente expirarían. Claire envió una carta certificada anunciando que aparecería en nuestra casa a la medianoche, cuando Julia legalmente se convirtiera en adulta y pudiera tomar sus propias decisiones sin interferencia. Obtuvimos una orden de restricción extendida, basada en el patrón continuo de acoso y el miedo legítimo de Julia por su seguridad. Pero a las 12:01 am en el cumpleaños de Julia, Claire se estacionó afuera de nuestra casa de todos modos, tocando el claxon y gritando que tenía derecho a ver a su hija adulta.
Llamé a la policía mientras Mark, que había venido para apoyo, solo por si acaso, se paró en la puerta, asegurando que Claire no pudiera entrar. Cuando llegaron los oficiales, Claire realmente les entregó un documento que afirmaba era una orden de la corte otorgándole acceso. Los oficiales rápidamente identificaron que era fraudulento y le advirtieron sobre posibles cargos criminales por crear documentos legales falsos. El incidente del documento de corte falso resultó en cargos formales. En lugar de otra batalla legal larga, el fiscal ofreció un acuerdo de culpabilidad incluyendo tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de restricción de 5 años. En la audiencia, Julia entregó una poderosa declaración de impacto de víctima que dejó a todos en la sala del tribunal emocionales. Mi madre siempre me ha visto como una extensión de sí misma, no como mi propia persona, dijo en una voz clara y firme. Cuando no reflejé la imagen que quería, trató de romperme en lugar de aceptarme. Pero espero que algún día obtenga la ayuda que necesita, no solo por mi bien, sino por el de ella. El juez elogió la madurez de Julia mientras aceptaba el acuerdo de culpabilidad con requisitos adicionales de monitoreo. Con los asuntos legales finalmente concluidos, Julia se enfocó en su futuro. Aplicó a varias escuelas de arte, luchando un poco con preguntas de ensayo sobre familia y desafíos, pero finalmente elaborando respuestas honestas que mostraron su resistencia. Las cartas de aceptación universitaria comenzaron a llegar en 1970 primavera con Julia recibiendo becas a 3 escuelas, incluyendo su primera opción. La emoción fue brevemente templada cuando supimos que Claire había contactado a la oficina de admisiones afirmando que las aplicaciones de Julia contenían información fraudulenta, pero la escuela rápidamente desestimó estas alegaciones después de que proporcionamos documentación. Julia eligió una escuela a 4 horas de distancia, lo suficientemente cerca para visitar regularmente, pero lo suficientemente lejos para sentirse independiente. Durante la orientación, se conectó con el centro de consejería de la escuela y servicios de apoyo estudiantil, estableciendo redes de seguridad antes de que incluso comenzaran las clases. 2 semanas antes del día de mudanza, Claire envió una carta aparentemente sincera disculpándose y pidiendo reunirse solo una vez antes de que Julia se fuera a la universidad. Pero la carta contenía manipulaciones sutiles que habíamos aprendido a reconocer, y Julia declinó la reunión mientras reconocía la disculpa. El día de mudanza, mientras empacábamos el carro con las pertenencias de Julia, vimos el carro de Claire estacionado al final de la calle. Mark manejó adelante para asegurar que no nos siguiera al campus, mientras yo me quedé con Julia, negándome a dejar que Claire manchara este hito. Después de instalar a Julia en su dormitorio, me fue difícil despedirme. Esta no era la manera en que había imaginado enviar a un hijo a la universidad. Todas las emociones complicadas de una despedida normal, más la capa extra de protección que sentía hacia esta niña que se había vuelto como mi propia hija. Voy a estar bien, me aseguró Julia, reconociendo mi vacilación. Sé cómo lucen las relaciones saludables ahora. Gracias a ti y Rob y Mark y Karen. ¿Y llamarás si necesitas algo, cualquier cosa? Pregunté. Lo prometo, dijo, abrazándome fuerte. Eres mi familia. Eso no cambia porque esté en la universidad.